Pues nos agarró la alarma del sismo. Suena re feo. Ya lo alcanzaron a escuchar, ¿no? Bueno, vamos a seguir para terminar. Esperemos no nos vaya a temblar. Luego lo hemos dicho, los chilangos ya estamos bien calados en esto, estamos curtidos en vinagre. Que sí, de verdad, o sea, a veces te asusta más la alarma del sismo que el propio sismo. Pero bueno, afortunadamente ya ahora contamos con este sistema de alarmas que la verdad hay que reconocer, como yo iba diciendo, ¿no? Al César quello que di César, al César lo del César. Otro gran logro de la 4T. Pero bueno, ya se partió. Ahora sí que ya se partió el análisis que estamos haciendo. Lo voy a titular como segunda parte, ¿no? Para que entiendan que, bueno, vean el video anterior para escuchar la introducción. En la parte anterior creo que se basó en esta parte introductoria de entender los grandes sesgos, ¿no? De los prianistas, de la oposición prianista. eh, Pues al no ser capaces de darse cuenta con esta ceguera, con esta venda que tienen en los ojos y su sesgo y la burbuja en la que viven, eh, básicamente de ver la realidad, porque ellos viven de alguna manera en una burbuja, ¿no? En este sentido, y simplemente para hacer síntesis y conexión con el comentario anterior, pues lo que dije en síntesis es que este fanatismo que los ciega les hace muy difícil, ¿no? Que sean capaces primero de ver la realidad de manera, vamos a decir, un tanto más equilibrada, matizada, objetiva, si se quiere, y de no sesgar e irse al lado más extremista. Y en este sentido, la oposición preanista, antimorenista, básicamente lo único que eh, básicamente piensan y creen y se autoconvencen es que Morena es la culpable de todos los males en México, que a partir de Morena todo fue mal en México, que a partir de Morena todo es un caos, que nunca habíamos vivido un periodo tan complicado en la historia de México, que estamos en la época más difícil de México, más complicada, más represiva, más dictatorial. O sea, insisto, todos los males para los peronistas empiezan desde Morena. Antes de Morena, México era un país perfecto, color de rosa. Por eso hablé en esta parte introductoria que ni siquiera en esos tiempos ellos eran capaces, ¿no? Siquiera de criticar a los gobiernos, a esos sexenios, que es obvio que tenían muchísimas cosas que criticarse en aquellos tiempos. Pero para los prianistas opositores fanatizados hoy, la única verdad es que Morena, insisto, es culpable de todos los males de México, que nunca había habido tanta violencia, tanta inseguridad, tanto narco, tanta corrupción como ahora en México, ¿no? Esa es la verdad en la que viven los opositores fanatizados, ¿no? Insisto que Morena es causante de todos los males y que nunca habíamos vivido en un México tan destruido como en el que vivimos, que es el México de Morena, ¿no? Esa es la idea de estos prianistas fanatizados, o sea, que se van a posturas extremistas, que no son capaces de identificar puntos medios, que no son capaces, obviamente, de reconocer aciertos de Morena, porque todo lo ven mal. Y en este sentido yo me quedé antes de la alarma del sismológico nacional, me quedé justamente reconociendo que hay algunos casos y excepciones, afortunadamente, ¿no? De posturas y personas que no están, afortunadamente, en ese lado fanatizado, en donde están la mayoría de los opositores, eh, la mayoría de los antimorena, y que son capaces precisamente de reconocer pros y contras, ¿no? De balancear, de matizar. En ese sentido, yo ya lo he dicho, si eres capaz de encontrar puntos medios, al menos no estás en el fanatismo. Al menos, ¿no? Y por eso yo me quedé justamente dando el caso, el ejemplo de Leo Zuckerman, que uno esperaría que, pues, él mismo, como he dicho, además se le reconoce doble, primero que no sea fanático, pero que además tome una postura. Porque hoy es muy fácil, ¿no? Nada más decir, pues no tengo postura, mi única postura es atacarle y tirarle tierra a Morena. No, hombre, mijo, pues entonces estás fuera del debate, no te podemos tomar en serio porque pues es muy fácil tomar esa postura, ¿no? Nada más criticar y criticar sin proponer, sin además tener el valor de tomar una postura y decir, a ver, yo no creo en el proyecto de Morena, pero
yo considero y propongo esto, ¿no? Y defiendo esto. No, o sea, son blandengues nada más que están, insisto, tibios, cobardes y blandengues que no tienen ni siquiera el valor de tomar una postura, la gran mayoría, y su única postura, insisto, es muy sencilla, porque es nada más tirarle tierra a Morena, ¿no? Criticar a Morena, eso es lo único que hacen. Pero de ahí en fuera no tienen ideas, no tienen más alcance, no tienen más propuesta, más proyecto, y ahí se quedan. Entonces, por eso digo que el caso de Leo me parece que hay que reconocerlo, porque como que apunta justo a ser una oposición un poco más deseable, ¿no? El propio Leo ha reconocido en múltiples ocasiones que la oposición es inexistente, es mediocre, es irrelevante, ¿no? La actual oposición mexicana. En ese sentido, creo que ya es un avance que el propio Leo, no siendo precisamente afín a la 4T o a Morena, sea capaz de reconocer eso. Primero que la oposición es mediocre, inexistente e irrelevante. Y por otro lado, también Leo es capaz de reconocer los aciertos de Morena, los aciertos del mismo expresidente López Obrador o los aciertos de ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido, por eso es que se reconoce, ¿no? El perfil de Leo Zuckerman yo lo reconozco, yo le respeto eso, que a pesar de las diferencias, a pesar de que no tengamos coincidencia en la postura política, primeramente él tome su propia postura política y la transparente, ¿no? De manera franca, y él mismo ha reconocido. Él no es afín a la postura política de Morena, él es más, vamos a decir, de la postura política de los tecnócratas, ¿no? Más como neoliberal en ese sentido. Sin embargo, insisto, a pesar de ello, y a pesar de, insisto, ya de inicio es ganancia que primeramente reconozca su postura para saber en dónde está parado, además de eso sea capaz, insisto, de poder detectar pros y contras de los gobiernos de Morena. O sea, desde ahí ya es otro nivel de conversación. Desde que ya no estás con un fanático, discutiendo, debatiendo con un fanático, ya estás en otro nivel de conversación. Y ya hay un, evidentemente, mayor nivel de debate. Porque ahora sí podemos hablar en serio, ¿no? Y ser más precisos en los diagnósticos. Entonces me quedé ahí justamente, ¿no? En donde yo iba a presentar el ejemplo de Leo. Y vamos a escucharlo justamente para ya irnos en la línea de analizar la corrupción, ¿no? Que justamente también se sesga tanto en contra de Morena, como si nunca hubiera habido tanta corrupción como en los gobiernos de Morena, sin entender que en realidad, pues en los sexenios peanistas, la corrupción, que ni siquiera era mencionada, y ahora voy a explicar eso, pues era fatal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este juego de percepciones, que muchas veces, insisto, los fanatismos quieren imponer su única verdad, como si así fuesen las cosas y como si no hubiéramos vivido un sexenio y gobiernos tan fatales, ¿no? Como los que ahora tiene México, cuando ya creo que ha habido bastante evidencia histórica para poder refutar esa gran falacia. Así que vamos a escuchar lo que dice precisamente Leo Zuckerman, que para mi gusto, en efecto, refleja lo que es pues tener una postura un poco más equilibrada, al menos, ¿no? Vamos a escuchar. Del huachicol y la riqueza inexplicable de funcionarios públicos de alto nivel de la 4T, que pues si bien no evidencian corrupción en sí misma, porque tener dinero no es un delito, pero sí deberían de ser motivo para iniciar investigaciones. Para concluir, a mí me parece que, digamos, la conclusión que da Vania Pérez, la titular saliente del Sistema Nacional Anticorrupción, es muy atinada. Ella dice, el sistema anticorrupción se devora a sí mismo simplemente por el hecho de que de las 100 principales investigaciones que tenía el sistema, 30 se refieren a actos del propio Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Donde hay denuncias de desvíos, de malos manejos, etc. Entonces, pues es un modelo que no ha funcionado, que además pues tenemos evidencia de que no ha habido voluntad política para atenderlo, que bueno, pues donde los grandes pendientes probablemente pasarán a la historia como eso. Antes de pasar al comentario que justo es el que sigue de Leo Zuckerman, en esta parte que comenta ella, pues sí, o sea, desafortunadamente es lo que ha estado pasando, ¿no? Que tenemos a un supuesto sistema mexicano anticorrupción que es corrupto, que tenemos a una asociación que se denomina Mexicanos contra la Corrupción, que es sumamente corrupta, es que probablemente de las más corruptas que hay, y que además se enarbola como la supuesta institución o organismo que combate la corrupción cuando se debería de llamar en todo caso Mexicanos a favor de la corrupción, lo hemos dicho, ¿no? Con su presidenta María Amparo Casar de inicio, que es una corrupta, ¿no? Y que ha estado, por supuesto, señalada por tremendos actos de corrupción, cuando ha estado, por supuesto, implicada, y en un momento voy a pasar a eso, a analizar hasta por financiamientos de la USAID. O sea, es un descaro total.
Y si cambiamos de institución, y si nos vamos, por ejemplo, a la ex Suprema Corte de Justicia, cuando estaba esta supuesta Judicatura Federal, que era como quien era la encargada de evitar casos y abusos de autoridad y corrupción en la Suprema Corte ex, en la anterior Suprema Corte de Justicia Nacional, pues lo mismo, ¿no? O sea, te terminas encontrando de esto que ella comenta ahora, ¿no? De cómo estos supuestos encargados de combatir la corrupción, y estoy hablando desde sexenios prianistas para que no se confundan, pues eran precisamente los que terminaban replicando la corrupción, ¿no? Entonces sí es un problema, y es un problema que no tiene soluciones tan sencillas. Más en un país donde la corrupción estuvo enquistada durante décadas, y esto es lo que los fanáticos prianistas omiten. Por eso que ellos mismos sesguen, ¿no? Que todos los males empiezan desde Morena, sin entender las causas históricas que esto pues deriva, ¿no? Y explica, no se puede entender realmente el problema, por tanto no se puede diagnosticar correctamente, por tanto no se pueden dar soluciones viables. En este sentido, como yo lo decía en el comentario anterior de la introducción, hay problemas que son tan sistémicos y sistemáticos que no se pueden corregir con un cambio de partido, que no se pueden corregir de la noche a la mañana y que llevan procesos que suelen ser de largo plazo, porque hay que entender, la corrupción así de sistémica como existe en México, tampoco se creó de la noche a la mañana, lleva décadas enquistándose en nuestra sociedad. Entonces, temas como la corrupción o temas como el narcotráfico, crimen organizado, son temas que no tienen solución de interruptor y es algo que muchas veces ellos no entienden. Insisto, los dos neuronas preanistas que todo piensan que es culpa de Morena y que si Morena no básicamente elimina la corrupción y elimina el narcotráfico en un año o en 7, porque apenas llevan 7, no olvidemos, apenas llevan 7 años gobernando. Nada más como referencia, el PAN gobernó completos íntegros 12 años. 12 años. Morena lleva 7. Morena no lleva ni los años del PAN gobernados. Así que no coman ansias, mis prianistas. O sea, hold your horses, MFs, motherfuckers. O sea, relájense un chingo, ¿no? Chill out, chill the fuck out, porque apenas lleva Morena gobernando 7 y ha dado resultados. Ha dado resultados, no, lo que ellos, no con las exigencias que los prianistas quieren. Ojalá si de exigentes hubieran estado en sus sexenios prianistas y hubieran exigido exactamente lo mismo que hoy le exigen a Morena, se lo hubieran exigido a Peña Nieto, a Felipe Calderón o a Vicente Fox. Ojalá esa misma vara de medición y ese estándar hubieran tenido para exigir cuentas en esos sexenios y tal vez, ahí sí les aseguro, tal vez no tendríamos una situación tan grave como la que vivimos hoy. Y esto justamente nos deriva ahora sí en el comentario de Leo Zuckerman. Vamos a escucharlo. Insisto, un comentario que para mi gusto es mucho más equilibrado y con ese tipo de comentarios sí podemos trabajar, sí podemos conversar. Dice Fer que es una decepción con la 4T. Yo estaba pensando que en mi vida lo que me ha tocado vivir a mí ha sido una decepción tras otra, porque a mí me tocó vivir en el viejo PRI, que era un sistema corrupto. Me tocó ver la transición con Fox, que decía que iba a meter a peces gordos a la cárcel, nunca llegaron más que charalitos, ¿no? O sea, el PAN también dejó mucho que desear en el tema de la corrupción, la verdad. Luego regresó el nuevo PRI con la promesa de que habían aprendido y de que iban a ser diferentes, y acabó siendo más corruptos que nunca. Y luego la 4T ahora, que prometió que ahora sí se iba a limpiar la escalera de arriba hacia abajo. Yo también tenía esa ilusión de que cumplieran. Es que ha sido decepción tras decepción. Es que esto es un tema, parecería estructural. Parece canción de mariachi lo tuyo, decepción tras decepción. Pero sigo siendo el rey. De aquí a Garibaldi. Tienes razón, Leo. Y esto mismo escuché que creo que lo repitió en tercer grado. También lo dijo bien ahí. Es cierto. Ahí sí, para que veas, es un comentario tan equilibrado que ahora sí puedo decir, pues nada más que agregar. Y creo que todos tendríamos que coincidir, al menos ahí. Porque si no estamos ahí todos, entonces insisto, mijo, si no estás ahí, en este punto medio en el que creo que todos podemos decir, acordamos, pues entonces estás del lado de los fanáticos.
Insisto, vete allá con Latinus a seguir desahogando tus traumas con Morena, tus traumas y tus fobias. Pero acá no estás invitado a esta conversación porque no estás listo para esta conversación. Si no eres capaz tú, prianista fanatizado, de reconocer que en los gobiernos del PRI y del PAN hubieron grandes fallas, grandes corrupciones que ni siquiera mencionabas, y que de hecho eras muy complaciente en esas fechas seguramente, y no te quejabas, porque tan no te quejabas que seguías votando por el PRI y seguías votando por el PAN. Es más, hoy sigues votando por el PRI y por el PAN, also known as, mejor conocido como el PRIAN. Así que no puedes evolucionar en pensamiento y en debate si no estás en este punto. Y sí, perdón, es tajante. Me van a decir, no, pero es que no puedes todos pensar como... Es que aquí ni siquiera es que yo no pueda matizar o tener ciertas objeciones del argumento de Leo, pero creo que es un argumento sensato en el que sí nos podemos situar todos, todos, todos. Aquí no importa postura, es un argumento sensato, el que da aquí Leo Zuckerman. ¿Por qué? Porque hace justo lo que dije que los prianistas fanatizados, idiotizados, no pueden hacer. Dejarse de enfocar solo en Morena y hacer un espejo, y es casi hasta histórico lo que dice aquí en esta línea Zuckerman, ¿no? Dice, pasamos del PAN al PRI, al nuevo PRI, y ahora a la 4T, y la constante sigue siendo la corrupción. Es un mejor diagnóstico, es un argumento más sensato, porque está basado en el intermedio. Entonces, si tú no eres capaz de inicio, como prianista fanatizado e idiotizado, de reconocer los grandes problemas estructurales, porque hasta además, y es muy bien empleada esa palabra, hay que entender que el problema es estructural, por eso es que no cambia, ni va a cambiar la corrupción si cambiamos de colores de partido, pero sí puede cambiar si hay un proyecto distinto. Ahora vamos a eso. El problema es de inicio identificar que es un problema estructural. Y al ser un problema estructural, como yo hablaba, hay problemas que no son de interruptor. Hay problemas que tú no puedes solucionar de la noche a la mañana como si fuera un switch. Hay problemas que no son problemas de interruptor. Y esos suelen ser los problemas precisamente estructurales, sistemáticos, sistémicos que padecemos. Como la corrupción, como el problema de la violencia y seguridad en México. Esos problemas son estructurales. Yo empecé hablando en el comentario pasado de que en mi diagnóstico, el gran problema del crimen organizado en México se origina principalmente por la causa del abandono al campo mexicano. Para mi gusto, si me preguntan, esa es la principal causa, que muchos en los debates de seguridad y violencia nunca mencionan al campo, ¿eh? Nunca mencionan al campo. Sí, ya después está el problema de los consumidores en Estados Unidos y que se inhalan e inyectan todo tipo y cantidad de cosas, pues el mercado gringo. Está, por supuesto, el problema del tráfico de armas. Claro, claro que están esos problemas también, pero yo apunto, insisto, que la causa principal del crimen organizado está en el abandono del campo. Y ya de ahí entendemos también el resto. Hay todavía ingenuos que piensan, ¿no? Que esto es como un cuento de policías y ladrones, ¿no? De sheriff versus bandidos, que nada más así el policía queriendo combatir el narco lo puede lograr, ¿no? Hay ingenuos que piensan que Estados Unidos tiene limpias las manos, que la DEA y estas agencias antinarcóticos de los Estados Unidos son unas santas y que la DEA realmente se dedica a combatir el narco, ¿no? Que ese es su objetivo. Pues ahí luego que nos expliquen, ¿no? Yo siempre he dicho que la DEA es la matriz que organiza básicamente el mercado de las drogas en Estados Unidos. Es como la válvula de escape, ¿no? Filtra, conoce. ¿Tú crees que no conocen lo que ocurre allá? ¿Tú crees que no saben toda la operación cómo está desarrollada? La DEA está embarradísima, y no de ahora, hombre. Históricamente hay muchos casos, nada más investiguen qué fue lo que pasó en el caso de Irán Contras, por ejemplo, o Barry Seal, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos,
Ahí luego que nos contesten estos ingenuos que piensan que Estados Unidos son unas palomas blancas y con ellos sus agencias como la DEA que son unas santas, pues luego que nos expliquen cómo es que llega la droga de la frontera México-Estados Unidos a las narices gringas, ¿no? Ahí luego que nos expliquen. Por Amazon seguro, ¿no? ¿O cómo? El Espíritu Santo seguramente les lleva, ¿no? La logística, y es que esa es la pregunta, ¿no? Porque de la frontera México-Estados Unidos a las narices gringas que están en Nueva York, pues yo diría que hay una buena distancia, hay una buena brecha, ¿no? Hay bastantes kilómetros de distancia entre frontera, nariz, básicamente, y en ese sentido, pues ustedes explíquenme, ¿que acaso no hay una logística mínima existente que mueva toda esa red por todo Estados Unidos, que Estados Unidos no es pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasa precisamente de la frontera para arriba con el tema de las drogas? Que allá no existen cárteles, que allá no existen organizaciones criminales, allá no existe nada. O sea, ¿cómo está? ¿Cómo está el show? Pero insisto, hay ingenuos, ¿no? Y muchos de estos ingenuos, insisto, son los mismos fanatizados, preanistas, opositores, que lo único que ven es Morena es el malo, Morena es el malo, Morena es el villano, Morena es el villano, toda la culpa es de Morena, toda la culpa es de Morena. O sea, así están. En sus cabezas eso es lo único real, ¿no? Morena es culpable de todo, todos los males en México empezaron de Morena, y los sexenios del PRIAN no tienen ninguna culpa de lo que hoy está pasando, porque hoy quien gobierna es Morena y quien tiene que dar resultados es Morena. Entonces como que anulan, porque ese es otro problema de estos dos neuronas, ¿no? Creen que estos problemas estructurales que bien menciona Leo Zuckerman se resuelven, insisto, con cambios de partidos, con cambios de gobiernos y como si fueran un interruptor. Al tú tener esa lógica tan simplona, tan básica, tan elemental, no alcanzas a entender que estos problemas tienen raíces y esas raíces son muy profundas. Se pueden llamar causas. Estas causas no se resuelven por arte de magia, porque son muy profundas las raíces de los problemas. Hay un deterioro social, político, económico, estructural, que vuelve muy complicado la solución de los problemas de este tipo, problemas estructurales. Pero no lo van a entender. Y esto no me quiero extender demasiado, lo explicaré en otro momento. Pero no puedes básicamente resolver las goteras sin impermeabilizar. Entonces, si hay un problema estructural, no basta estar tapando los hoyos donde se filtra el agua, que son innumerables. Impermeabilizar te va a llevar más tiempo, más recursos, más esfuerzo. Y estos problemas, desafortunadamente, si se crearon a largo plazo, o sea, si las causas son de largo plazo, pues las soluciones no podemos esperar que sean de corto plazo. Es obvio, no puedes resolver el narco o el crimen organizado en un año. Siempre he tomado la tesis bukelesca, ¿no? Estos que piensan que Bukele, si Bukele hoy gobernara México, ya estaría el crimen organizado resuelto. Bueno, yo les diría, si Bukele intentara hacer lo que hizo en El Salvador y replicarlo en México, ya estaría muerto. En una semana o en menos. Ya estaría en una bolsa, destazado. Porque hay que entender las capacidades, hay que entender las comparaciones. He explicado hasta el cansancio, no puedes comparar El Salvador con México. El Salvador no llega, yo creo que ni a la población de Puebla, ni al tamaño ni a la población de Puebla. Por poner un ejemplo, ya no te digo del estado de Chihuahua, ¿verdad? O de Sonora. No puedes comparar peras con manzanas. No puedes comparar unos pandilleritos, por más de la mara y tatuados que estén, por más de la mara que sean, con organizaciones paramilitares que prácticamente ya son los cárteles. Son ejércitos prácticamente. Algunos llegaron a tener hasta submarinos, hombre. Helicópteros. Tanques. Sí, artesanales de momento, pero los tienen. Armados hasta los dientes. Ya quiero ver a Bukele
enfrentándose a los cárteles mexicanos como, en teoría, enfrentó a sus pandillas salvadoreñas, ¿no? O sea, que además eso está en teoría, porque digo que, entre comillas, porque pues ya está bien estudiado, que hizo pactos, ¿no? Más bien, eso lo saben ya hasta los salvadoreños. Algo muy similar al estilo Calderón, creo yo, ¿no? Pactar. Bueno, pues Bukele ya no existiría. Por eso siempre he dicho que venga cuando quiera a gobernar un estado mexicano, el que quiera. Que empiece por los sencillos, para no ponerle Jalisco y Sinaloa de inicio, ¿no? Que empiece por... ¿Qué te gusta? ¿Qué estado? Es que, en verdad, a ver, nada más para darles el dato, la población de El Salvador. No sé cuántos sean, pero seguro son menos que el Estado de México, yo creo. Son 6.38 millones. Hazme el chingado favor. La población actual de El Salvador se estima en aproximadamente 6.38 millones de habitantes. Hazme el favor. O sea, 6.32 no llega ni a los 7. Mi vida. Ternuritas. Y este tipo siente que en verdad que está... No, porque tiene unos aires de grandeza. El Salvador no llega ni a la población del Estado de México. Y por ahí casi casi se equiparen en superficie. Mientras que la población de El Salvador como país no llega ni a los 7. Tiene 6.38 millones. El Estado de México tiene 17.5. Nada más. Casi iguales en superficie. Y con una mucho mayor densidad poblacional, por supuesto, en el Estado de México. Nada más Ecatepec con Nezahualcóyotl se compara la densidad poblacional, ¿no? Estos datos de Gemini. O sea, por eso digo, hay que hacer comparaciones en su debida proporción, ¿no? Conservando las distancias, proporciones y dimensiones. Porque aquellos que dicen que Bukele podría con México, cuando somos ya creo que más de 130 millones de habitantes en el país, no tienen, insisto, una neurona, una sola, que les funcione. No tienen idea de nada. Así que bueno, volviendo ya para... Me desvío un poco con el tema de seguridad, pero es más o menos lo mismo, insisto, son parte de estos sesgos y burbujas en los que viven los pianistas. De hecho, creo que es así... No, yo creo que... Bueno, sí, tal vez así le voy a denominar a este comentario y el anterior, sesgos y burbujas, ¿no? Sesgos y burbujas en los que viven los prianistas y opositores fanatizados, idiotizados, ¿no? Contra Morena, viven en estas burbujas. Bueno, volviendo al caso de la corrupción, que es en gran medida lo que hoy trataremos de comentar. Dado toda esta introducción que di, y después de ver que es posible, ¿no?, dar comentarios más equilibrados y matizados como el que dio el propio Leo Zuckerman, tomando un contexto mayor, yo diría coherencia y sensatez al criticar gobiernos del PRI y del PAN de entrada. Y también ser capaz de ahora sí criticar a Morena, eso me parece más equilibrado, de entrada. Por eso que hizo Leo Zuckerman de entrada es algo que la gran mayoría, si no es que todos los prianistas fanatizados, idiotizados, no podrían. Simplemente no podrían, por lo que expliqué en la introducción. No podrían. Están tan fanatizados que ellos lo único que dicen y repiten es el guión de Latinos, básicamente. Morena tiene la culpa de todo, de todos los males que pasan en México. Morena es la culpable. Eso es lo único que son capaces ellos. Por tanto, no son capaces jamás de identificar puntos medios y por tanto no son capaces de identificar pros y contras de las cosas, ¿no? Por tanto, nunca escucharás a un prianista reconociendo un acierto de los gobiernos morenistas. Acá en la crítica, además de un problema estructural, Leo lo hace bien porque identifica esas dos cosas. Primero hace esa crítica de gobiernos anteriores de sexenios prianistas, causantes en gran medida de lo que hoy padecemos, y después también de alguna manera critica a Morena
ya en otro sentido como diciendo no ha sido todavía capaz de resolverlo. Un problema estructural, y al ser problema estructural que lo identifica bien Leo Zuckerman, se entiende que ese problema estructural tiene causas profundas, históricas, que no se resuelven, insisto, de la noche a la mañana, que llevan tiempo, pero que en este tiempo de Morena todavía sigue existiendo. Y es válido, creo yo, ahí sí, pues la crítica de decir la corrupción no se ha eliminado, sigue existiendo. Y es ese punto, insisto, en donde creo que todos los que estamos relativamente equilibrados podemos acordar. Y este punto donde quiero partir, precisamente, el punto de la sensatez, de un argumento sensato. En este sentido, precisamente, ¿no? Y ahora sí que, siguiendo mis propios consejos, yo, como ya he llegado a comentar, yo tengo una postura política de izquierda, ¿no? En este sentido, insisto, yo mismo he criticado duramente el proyecto de Morena. He hecho aclaraciones en el sentido de que yo no milito en Morena. En este sentido, al no militar en Morena y no formar parte como tal del partido, sin embargo, reconocer mi postura política de izquierda, donde he comentado incluso varias veces, a veces a Morena se le asocia más hacia la izquierda de lo que en realidad está, pero esa es la parte que considero importante precisamente, que seamos capaces de la autocrítica. Siempre he dicho que la izquierda, si no es capaz de hacer autocrítica, se condena a sí misma. Por tanto, partiendo de ese argumento sensato y equilibrado, creo que sí es posible acordar, insisto, ese punto de partida, el que plantea Leo Zuckerman, precisamente para ahora sí ir precisando, ¿no? En este sentido, ahora con esta salida de Adán Augusto y que han estado, insisto, viralizando y replicando la salida de Adán Augusto y como siempre, pues a los opositores nada les gusta, que si no sale lo critican, que si sale lo critican, que si sale se tardaron en sacarlo. Al final, bueno, ya no está Adán Augusto, ¿no? Como coordinador del Senado de la República. Pero insisto, el problema con los opositores es que nada les gusta. O sea, al final del día nada les gusta. Si está, ¿por qué está? Si ya no está, por qué lo sacaron? ¿Y por qué se tardaron tanto? O sea, nunca les terminas de dar gusto. Se ha estado analizando precisamente la salida de Adán, que implica a quién beneficia, a quién perjudica. Yo de momento me voy a reservar ese tema, solamente digo que yo mismo era de los que más críticas estuvieron haciendo en contra de Adán Augusto, prácticamente desde el inicio del sexenio. Es más, yo ya criticaba a Adán Augusto desde que fue elegido por López Obrador como una de sus corcholatas. Nunca me he terminado de explicar eh, por qué tanta confianza en un señor tan corrupto. Esto sí ha generado, ¿no? Críticas que creo que son válidas. Por eso es que insisto que nos debemos de situar en los puntos medios, porque aquí si yo estuviera ahora del fanatismo eh, pro Morena, de este fanatismo también, porque insisto, no hay fanatismo bueno. Fanatismos en pro o en contra, todos son pésimos. Entonces, si también me pusiera en el otro lado, ¿no? Ahora en el fanatismo pro Morena o fanatismo chairo, de que todo le aplauden a Morena y no les critican absolutamente nada y que les aplauden hasta los errores a Morena, pues ahí estaríamos cayendo en el mismo problema en el que caen constantemente los prianistas fanatizados, nada más que ahora del otro lado, ¿no? En el otro extremo. Entonces, insisto, lo más viable acá es equilibrarnos, ¿no? A partir de argumentos precisos y sensatos. En este sentido, sin duda la figura de Adán Augusto siempre ha sido polémica, derivado, perdón, de su perfil corrupto. Es un perfil políticamente corrupto. Y creo que no hay mucho que discutir al respecto. Yo tenía amigos que vivieron en
Villahermosa, Tabasco, desde hace tiempo, y ya me decían desde antes de que fuera electo como corcholata por parte de López Obrador a Adán Augusto que era un gran corrupto. Así que, insisto, era a todas luces, ¿no? Alguien que, pues de alguna manera, no tenía por qué estar ahí, pero al final, y es algo que también he criticado con respecto a este supuesto balance en la tesis obradorista que hacía de los principios y la eficacia, pues yo lo he criticado desde hace tiempo. El problema en Morena, por momentos, es que se han ido demasiado hacia la eficacia, dejando atrás todos los principios. Ahora, ¿esto quiere decir que estamos en el gobierno más corrupto de la historia? Pues tampoco, ¿no? Por eso insisto, hay que caer, no hay que caer en los extremos, y hay que precisar bien, tanto hechos como percepciones, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De este juego de percepciones, que como está Adán Augusto y Adán Augusto no tendría que estar Morena, entonces la prensa corporativa y los fanáticos pianistas ahora te dicen que estamos en el gobierno más corrupto de la historia. Hay que precisar, ¿no? Por hoy no voy a hacer una profundización tan extensa sobre el tema de la corrupción en México, sobre todo ya desde gobiernos en Morena, gobiernos de Morena. Hoy no lo voy a hacer, lo voy a dejar para un momento, para otro momento. Solo hoy voy a comentarlo de manera muy superficial en este sentido, ¿no? Empezando por este caso de Adán Augusto, lo único que digo es, pues qué bueno que ya no está al menos como coordinador en el Senado. Muchos están esperando que pues básicamente se le lleve a juicio y demás. Según yo, ya están incluso en proceso algunos de los implicados en eso que tanto han estado comentando del tema de la barredora. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va dando ese proceso. Yo desde hace tiempo también vengo diciendo que lo que sugerir, lo más ideal, que creo que le daría mucha legitimidad y fuerza al gobierno de la presidenta, es realizar una especie de maxi proceso. Esto yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En este sentido, creo que algo así le daría mucha legitimidad y fuerza a su gobierno y en ese sentido también callaría muchas bocas, por no decir todas las bocas de los opositores que sacan espuma por la boca de estar criticando lo mismo todos los días, insisto, la gran mayoría de las veces sin fundamento, pero creo que mataría a varios pájaros de un tiro si existiera este maxi proceso. En el entendido que no solo se enjuicien a criminales, como por ejemplo del crimen organizado, que es algo que ya se hace, sino que se haga un maxi proceso que implique a una buena cantidad de políticos de todas las facciones, incluidas por supuesto de Morena. Es un tema pendiente que no se ha hecho, que creo yo que le vendría muy bien, la verdad, al gobierno de Morena que lo hicieran, en el entendido, ¿no? De que por supuesto llevaría ciertos costos políticos que son los que por momentos no sé cómo está todavía la balanza en cuanto a cuántos costos políticos estaría dispuesto el partido, por una parte, y la presidenta de enfrentar con tal de realizar procesos de justicia inéditos en México. Creo que hace falta un poco más de carácter. Eso sí, creo que vendría bien para que se empiece a notar una diferencia y reafianzar y fortalecer la misma percepción del combate a la corrupción desde el gobierno de Morena. De lo contrario, creo que podrían estar cayendo en trampas y en un desgaste constante, donde cada vez estas narrativas que tratan de imponer y esta manipulación de la percepción que intenta hacer la prensa corporativa, sumado a toda su fanaticada de opositores fanatizados prianistas, eventualmente pueden empezar a imponer en esta lógica de la posverdad, pues que en efecto estamos desde su perspectiva fanatizada y extremista viviendo en el gobierno más corrupto de la historia. Por eso digo que creo que además mataría varios pájaros de un tiro, porque callaría las bocas de aquellos que siguen con esta narrativa diciendo que pues Morena y la presidenta es un narcogobierno y una narcopresidenta, y además fortalecido por la posverdad de las declaraciones del propio Donald Trump, que obviamente intentan instalar, y lo he explicado muchas veces, esta narrativa de que, bueno, las propias declaraciones de Trump lo dicen de manera textual, que básicamente que México está gobernado por cárteles,
en ese sentido no por la presidenta, de alguna manera minimizando el poder y la capacidad y, sí, tal cual, la capacidad de gobierno de la presidenta, para eventualmente, insisto, pues aplicar sus planes, ¿no? Que ya he hablado de la crónica de la intervención inminente en México, pero esa es otra historia a la cual ya no me quiero desviar, ya le he explicado suficiente, ¿no? Entonces esto es lo que creo que ayudaría, ¿no? Que la propia presidenta empiece a tomar una postura y una actitud mucho más proactiva, con mucha mayor contundencia. Yo sé que también hay elecciones, ahora sí como las elecciones gringas intermedias, también en México tendremos elecciones de medio término, y pues puede que apenas estén reacomodando ciertas cosas. También espero que, por ejemplo, la salida de Adán Augusto no vaya a representar riesgos para la propia presidenta y traiciones para la propia presidenta, en ese sentido que Adán Augusto, que obviamente no es un perfil que congenie bien con la presidenta y viceversa, pues que Adán Augusto vaya a querer de alguna manera ponerle un 4 ahora a la misma presidenta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de realmente esta salida, qué es lo que implica. Si bien de alguna manera la posición de la presidenta se fortalece hasta cierto punto, habrá que tener cuidado de que no se debilite en otro sector u otro ámbito, ¿no? Y que no vaya a pues hacer las mañas y triquiñuelas a las que está acostumbrado Adán Augusto, pero ahora en contra de la propia presidenta, incluso llegarse a asociar con opositores, y ya no solo hablo del ámbito político, sino hasta como con un Salinas Pliego que quedó muy mal herido después de que al final lo tuvieron y finalmente lo obligaron a pagar impuestos. Pues hay que tener cuidado con todos esos cabos sueltos, es lo que quiero decir, en la salida de Adán Augusto, que es, insisto, desde el primer momento lo he considerado una figura política corrupta, así como he hablado también de la figura política del mismo Ricardo Monreal, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ser Adán Augusto una figura política corrupta, pues en ese sentido, pues no es confiable, ¿no? Eh, y por tanto, pues habrá que tener, insisto, cuidado con sus próximos movimientos, ¿no? Ahora, hay que entender, ¿no? Ya hablando y siguiendo hablando a grosso modo del tema de la corrupción y de cuál es de alguna manera el estado actual de la corrupción en México, pues sigue existiendo, ¿no? Esta ilusión de que la corrupción se puede eliminar tan fácil de la noche a la mañana y de tajo, ¿no? Casi así a rajatabla, pues es muy complicado, ¿no? O sea, realmente es poco complicado. Eh, Sin embargo, sí hay que reconocer algo que era parte de lo que estaba comentando al inicio, ¿no? En la parte introductoria. ¿Por qué comenté tanto el sesgo de los prianistas? Porque, insisto, para ellos todos los males empiezan a partir de Morena y antes de Morena todo era perfecto, ¿no? Ahora se habla mucho de corrupción. La prensa corporativa se llena la boca criticando de corrupción a Morena. Como yo dije, con la gran diferencia de que antes no hacían una sola crítica en los sexenios prianistas. Y también la oposición, hablo ya de los simpatizantes y los ciudadanos anti-Morena, pues también ahora no dejan de hablar de corrupción. Es algo que ya se habla hoy, olvidando, y esto sí creo que es un sesgo supremo, es una amnesia selectiva muy conveniente para todos ellos, porque se olvida muy fácilmente que en realidad de la corrupción en los sexenios peronistas no solo no se combatía, sino que ni siquiera se hablaba de ella. Ahora se ha normalizado incluso hablar de la corrupción, mencionarla siquiera, pero en los sexenios prianistas ni siquiera se mencionaba. Y podrá parecer algo menor, pero el simple hecho de reconocerlo es una gran diferencia. Es una gran diferencia darse cuenta que en esos sexenios no solo no se combatía, sino que se simulaba de alguna manera como si fuera inexistente, ¿no? La corrupción se normaliza, como lo dijo el propio Peña Nieto, pues es algo cultural, hombre, ¿no? Pues ahí está la corrupción, pues, y claro, pues se normaliza a beneficio de los más corruptos, por supuesto, y los más corruptos que por supuesto estaban en aquellos gobiernos, ¿no? Y todo el sistema de corrupción, no anticorrupción, sino de corrupción, que promovía y reproducía la corrupción de manera sistemática, pues por supuesto que les convenía normalizarla.
Les convenía que el ciudadano mexicano dijera: el que no tranza no avanza. Les convenía que un político como los Hank González dijeran: pues un político pobre es un pobre político. En este sentido, yo ya lo he explicado, en algún momento lo hice, ¿no? A mayor profundidad, hacer a la corrupción de alguna manera algo habitual, algo normal, algo prácticamente incluso eh, in- eh, algo que fuera de alguna manera hacer esta idea de que la corrupción era poco dañina, que la corrupción era algo más bien habitual, como una costumbre, ¿no? Inofensiva es creo que la palabra que estaba buscando, ¿no? Como que crear esta noción de que la corrupción era inofensiva porque era cultural y llegar a ese nivel de normalización de la corrupción hizo precisamente que la corrupción permeara y se enquistara de pies a cabeza en la sociedad mexicana. Y eso, esa causa estructural de este problema estructural de la corrupción, se origina desde entonces y no lo hemos podido erradicar hasta el día de hoy. Y es algo que también tenemos que aceptar. Si bien son 7 años de Morena apenas, porque ya hice la comparación, al menos los panistas ya de entrada tuvieron 12. O sea, en ese sentido, Morena no ha ni siquiera gobernado los mismos años que ha gobernado el PAN. Sin embargo, los prianistas le están exigiendo y tronando los dedos a Morena, pues básicamente para que todo lo haga, pero ya, ¿no? O sea, que ya la corrupción ya, elimina la corrupción ya. No queremos un solo caso de corrupción ya. Narcotráfico, elimínalo ya también. No queremos un solo caso más. Una víctima más no queremos. Crimen organizado ya. Bórralo ya, ¿no? Entonces ahora andan muy exigentes los prianistas, insisto, con esta amnesia selectiva muy conveniente que se les da, para olvidar, ¿no? Que en esos sexenios está el origen de las cosas, las raíces profundas de las cosas, problemas estructurales que, insisto, ellos creen que se pueden resolver con un switch, ¿no? Como un interruptor, ¿no? De la noche a la mañana, sin entender que lleva, así como lleva tiempo las causas, pues lleva tiempo las consecuencias y las soluciones. Entonces, aquí el problema es que la corrupción, que es una constante de los gobiernos, no solo en México, sino en el mundo, la corrupción ya he explicado que muchas veces se ocupa como comodín, y como la corrupción es uno de los problemas más complicados de combatir, pues se ocupa precisamente para que ahí las agendas opositoras centren su atención diciendo: el gobierno sigue siendo corrupto, el gobierno sigue haciendo casos de corrupción, y ahí es donde precisamente está a veces la trampa, ¿no? Porque si hiciéramos comparaciones sensatas, ¿no? De los niveles de corrupción de aquel entonces con los de ahora, simplemente por ese factor que yo acabo de comentar, es obvio que no hay comparación. En cuanto que al menos en estos gobiernos morenistas, desde López Obrador, que fue el primero que empezó a hablar de corrupción a ese nivel de gobierno, en ese sentido, es probablemente López Obrador, y ustedes lo pueden investigar, de los primeros que menciona una lucha anticorrupción desde el gobierno, así como lo estoy diciendo. Y tú puedes revisar que presidentes anteriores de sexenios pereñistas ni siquiera se atrevían a mencionar la palabra. Y la mencionaban cuando la mencionaban, si acaso era de manera muy vaga, ¿no? Insisto, en este ambiente de, bueno, pues vivimos en el país de la corrupción. Y así se normalizó. Pero ¿quién es el primer mandatario de gobierno que habla y propone una lucha anticorrupción, incluso a nivel cultural? Pues López Obrador. En ese sentido, López Obrador es el primero que de alguna manera visibiliza, señala el problema estructural de la corrupción y en ese sentido, pues una propuesta de lucha anticorrupción, que por supuesto esa ya es otra historia, ver los resultados de qué tan efectivos y eficaces fueron los métodos que propuso López Obrador, y eso lo dejaré para después. Que sin duda ahí podemos reconocer, insisto, partiendo desde lo que dice el propio Zuckerman, pues la corrupción al final no se ha logrado erradicar. Pero esta es otra historia, ¿no? Ya analizar si las soluciones propuestas por López Obrador fueron las correctas y qué tan efectivas fueron hasta la fecha.
Lo que sí se debe reconocer al mismo tiempo es que fue el primer presidente que habló acerca de, pues de alguna manera, combatir a la corrupción. En gran medida Morena llegó al poder gracias también a esta narrativa del combate a la corrupción. Entonces, por eso ahora se les cruzan tanto los cables a los prianistas, porque dicen, hombre, pero es que si Morena prometió que iba a combatir la corrupción, pues ¿cómo es posible que exista un Adán Augusto? Y en gran medida a veces ahí podemos llegar a coincidir en algunos puntos si están fundamentados. En este sentido, pues sí, si se supone que Morena tiene que combatir la corrupción, a los propios morenistas y los que apoyamos a la izquierda no necesitamos ni los peronistas. Nosotros mismos hemos hecho esas críticas, en una autocrítica de la propia izquierda diciendo por qué se están permitiendo ese tipo de figuras. ¿Por qué si se supone que estamos luchando con la corrupción, se siguen admitiendo corruptos en el partido? De Morena, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, no nos van a explicar nada los prianistas. De hecho, nosotros hicimos lo que ellos no hicieron en sus respectivos gobiernos. Los que estamos en la izquierda somos lo suficientemente críticos y autocríticos para poder decir, Morena se está equivocando en esto, cosa que jamás vimos de los prianistas. Los prianistas jamás criticaron a sus gobiernos prianistas, jamás criticaron de por qué había tantos Duartes, tantos eh, Madrazos, tantos Moreiras, tantos Calderones, tantos Genaros García Lunas cometiendo corrupciones en sus partidos. O sea, para ellos era un domingo cualquiera. Mientras no ganara Morena, que ganara el PRI o el PAN. Esa es la diferencia incluso entre simpatizantes de las corrientes, ¿no? Los de izquierda sí nos molesta que haya incongruencias en la propia izquierda, ¿no? Y que haya incongruencias en el partido de Morena. Por eso es que ahí realmente ni siquiera, insisto, los prianistas nos tienen que venir a decir nada. Nosotros mismos criticamos algunas decisiones del partido de Morena. En este sentido, hay mayor autocrítica de la izquierda, y eso ya de entrada es ganancia. Ahora, es lógico que evidentemente de estos errores, la oposición prianista fanatizada los maximiza, ¿no? Entonces te vende un caso como el de Adán Augusto y te lo quiere equiparar casi al nivel de lo que pasó con Genaro García Luna, y ahí es donde dices, no puedes estar haciendo comparaciones a ese nivel, por más que incluso en algunas cosas haya ciertas similitudes, como por ejemplo en lo que se dice, que acaso Adán Augusto no sabía, ¿no? Sí, pero no compares, ¿no? O sea, hay dimensiones de comparación. Y justamente quieren hacer, ¿no? Esto de que, bueno, entonces Adán Augusto es, y el caso de Adán Augusto es exactamente igual a lo que pasó con Felipe Calderón y Genaro, para que ahora ellos tengan de alguna manera y creen su Genaro García Luna de Morena, ¿no? Que quieren hacer como eso, hacer un equivalente, ¿no? Y decir, ahí está el Genaro García Luna de Morena, el caso como si fuera lo mismo, y no es lo mismo. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese juego de las percepciones, porque si Morena comete un mínimo error, la oposición lo maximiza como si fuese el error más grande de la historia de México. Y ese es el problema de la oposición, fanatizada e idiotizada, que además no tiene ni la mínima congruencia, porque son unos hipócritas la gran mayoría, mínima congruencia de haber hecho lo mismo en los sexenios peronistas. Insisto, muy convenientemente solo lo hacen estas críticas ahora en el gobierno en los gobiernos de Morena, ¿no? Entonces, el problema de que Morena siga cometiendo corrupciones, y además aquí hay otra palabra fundamental, la impunidad. La impunidad siempre he comentado que al final es el candado que evita la corrupción, porque la corrupción como tal es muy complicada de evitar. Más entendiendo que la corrupción es un problema estructural que se replicó y reprodujo durante tanto tiempo en nuestro país, se normalizó, por eso di ese contexto histórico, para entender por qué el mexicano está tan habituado en caer en estas trampas de corrupción, ¿no? Al final el mexicano parece como que está predispuesto a ser corrupto, y hay que tener cuidado con eso para no justamente reforzar ese argumento de Peña Nieto, ¿no? Que insinuaba que de alguna manera la corrupción en México era cultural y por tanto el mexicano casi por antonomasia era corrupto, ¿no? Entonces hay que evitar reforzar esas ideas en el entendido que sí estamos en un sistema que, insisto, normalizó la corrupción por décadas,
tanto que la empezó a ser habitual. Yo me niego a aceptar que la corrupción es cultural en México. Sin embargo, es complicado esa línea mientras los mexicanos sigan insistiendo, ¿no? No importa a qué se dediquen, en qué sector trabajen, si en sector público o privado. Mientras los mexicanos, el ciudadano incluso habitual, mientras los mexicanos y mexicanas sigan eh, siendo susceptibles y eligiendo ser corruptos, porque es una elección al final del día, pues al final, insisto, de alguna manera, pues no podemos estar criticando aquello de lo que pues nosotros mismos no estamos dispuestos a corregir. Entonces hay que ser muy congruentes en este aspecto. Si queremos un México sin corrupción, pues hay que empezar por ser ciudadanos que dejen de ser corruptos. Y en ese sentido también a exigir a nuestros políticos lo mismo, ¿no? Pero es un camino complicado. La oposición sin duda, y esto es algo habitual no solo en México, pasa en Argentina, por ejemplo, pasa en Colombia. Al final las oposiciones y las derechas tratan de sacarle todo el jugo a la corrupción. De las izquierdas, dado que no tienen agenda, dado que no tienen proyecto, y su única agenda, insisto, es la crítica a Morena, en este caso, pues la agenda de la oposición fanatizada, pues es exacerbar y exagerar cada error que cometa Morena. Por eso, y esto explica al final que a la derecha llega por los errores de la izquierda. Cuando la derecha gana elecciones, las gana precisamente por los errores de la izquierda y por eso la izquierda tiene que ser tan exigente consigo misma y tan autocrítica porque si no corrige estos errores, pasa lo que pasó por ejemplo con Alberto Fernández en Argentina. Malos gobiernos de izquierda al final van a derivar en que por ahí se cuele un Javier Milei, con todo lo que eso implica. Lo mismo buscan las izquierdas en América Latina, lo mismo buscan en este sentido que ocurre en México. Cada error, maximizarlo, exacerbarlo, exagerarlo, cada error que haga Morena, sacarle el máximo jugo a fin de que la acumulación de errores de Morena, la derecha los pueda capitalizar tal vez en alguna elección. De momento la oposición mexicana no asusta porque está de alguna manera pues ya básicamente disminuida y borrada del mapa. Sin embargo, no hay que desestimar esto y no se puede pecar de confianza, no pueden abusar los de Morena diciendo podemos cometer todos los errores que queramos porque pues hoy gobernamos. Sí, pero si de alguna manera la fórmula típica de las derechas, que es utilizar la prensa corporativa para amplificar, maximizar y repetir hasta el cansancio los errores de Morena, y ya como comenté, llevarlos a la hipérbole absurda, exagerada, ¿no? Insisto, tomar un caso como el de Adán Augusto y decir, es que esto demuestra que nunca habíamos vivido en un país tan corrupto, olvidándoseles, por ejemplo, la estafa maestra, la Casa Blanca, Odebrecht, eh, entre otros casos de crímenes de Estado como Ayotzinapa y demás, o sea, y te estén diciendo que nunca hemos vivido en épocas tan oscuras en México, cuando, por cierto, y parece menor, en los gobiernos de Morena, por cierto, no han ocurrido crímenes de Estado. Crímenes de Estado como los que ocurrían en los sexenios prianistas, ¿no? Entonces, ya de entrada eso te habla de que, pues al menos ya hay mejoras o ya no estamos tan mal. Por más que su percepción forzada sea, vivimos los peores momentos de la historia de México, perdóname, eso desde tu sesgo y tu burbuja, que está totalmente alterada con respecto a la realidad. Entonces, este es el punto, ¿no? Cómo la corrupción al final la utilizan como un comodín, a conveniencia. Los pianistas, cuando se trata de la corrupción o las corrupciones de los sexenios pianistas, ni la ven, ni la critican. Pero cuando la corrupción se trata de los gobiernos morenistas, ahí los tienes sacando espuma por la boca todos los días, criticando a Morena. Entonces, insisto, es un comodín que les viene bien a los opositores prianistas que, insisto, de por sí no tienen agenda ni proyecto porque es lo único de lo que se agarran, tanto de las corrupciones de Morena como de las tragedias. Esa es realmente la única
agenda de la oposición mediocre mexicana, ¿no? Cada que hay una tragedia, tratar de maximizarla y lucrar con la tragedia lo más posible en contra de Morena. Cada que hay una corrupción, maximizarla y diciendo básicamente nunca habíamos vivido en un país tan corrupto en la historia de México, ¿no? Entonces esa es más o menos la línea que ellos utilizan. No por eso Morena, insisto, se puede confiar y abusar y dejar de controlar la corrupción al interior del propio partido, porque va a llegar un punto en donde ya no solo los piranistas, los propios morenistas simpatizantes y los que apoyamos a la izquierda, vamos a llegar a un punto en donde nosotros mismos seamos los que ya básicamente no confiemos en el partido de Morena. Así que no pueden confiarse de manera excesiva y tampoco abusar de ese supuesto principio, ¿no? De esa mancuerna de principios eficacia obradorista, porque al final, insisto, han estado abusando de la eficacia y han estado desapegándose de los principios, ¿no? Entonces, además de esto, hay que entender que hay varias morenas en Morena, ¿no? O sea, no hay una sola morena, no, o Morena no es homogénea como los prianistas piensan. En Morena hay varias morenas, ¿no? No hay unimorena, hay varias. En este sentido, hay varias facciones, hay distintas corrientes. Por momentos, la corriente de la presidenta Sheinbaum no es, por supuesto, la misma corriente que la de Adán Augusto y Ricardo Monreal, o la de Marcelo Ebrard, o la del propio Noroña, que para mi gusto ya desde hace buen tiempo, pues la verdad me ha decepcionado bastante el comportamiento y actuar de este político, ¿no? Eh, en general, ¿no? Que pues vino del PT o representado por el PT, pero que al final la verdad es que ha dado más mal de qué hablar que bien de qué hablar, y además en este sentido haciéndole un tanto el juego a la prensa corporativa, creo yo afectando la imagen misma, no solo la suya que la afecte, no hay problema, pero creo que ha afectado la misma imagen de la presidenta y del partido de Morena, en fin, muy decepcionante creo que el actuar de Fernández Noroña, ¿no? Muy lamentable. Y en este sentido, por eso es que hay que entender que en Morena hay varias corrientes, hay varios intereses, hay varias facciones, y esto mismo complica también los equilibrios cuando se busca combatir la corrupción. Por eso yo creo que la mejor opción para la presidenta Claudia Sheinbaum es el tema que yo sugiero, ¿no? Hacer maxi procesos y ponerlos en línea, porque si no los pone en línea a tiempo a todos estos eh, morenistas oportunistas, pues al final del día la pueden llegar hasta traicionar a ella. En una de esas, quién sabe si hasta, y yo veo que ahí hay un mínimo riesgo, ¿no? Ahora con la consulta sobre no recuerdo cómo le llaman oficialmente esta consulta sobre la ratificación del gobierno de la presidenta, pues no la vayan a querer ahora hasta querer sacar, ¿no? O complicar ahí, ¿no? Su gobierno. Entonces, en este sentido, creo que la presidenta si bien, y eso todavía, pues hay cierta especulación con respecto a si fue una presión de la misma presidenta a la salida de Adán Augusto, yo lo que creo es que todavía tendría que dar golpes más contundentes sobre la mesa. Ya de entrada, la salida de Adán Augusto, insisto, la fortalece a ella, ¿no? Yo lo vengo anunciando desde hace meses, esa salida que ya se tenía que hacer desde hace tiempo. Bueno, al menos ya se dio. También se dio la salida del fiscal Hertz Manero. De alguna manera puede ser que se esté limpiando el camino y el panorama para que ya pues la presidenta pueda actuar y tomar decisiones ya mucho más autónomas de su gobierno sin tener que estar cargando con las herencias, vamos a decir, las malas herencias del gobierno de López Obrador, que yo hasta la fecha, ya lo he comentado, nunca he terminado de entender por qué puso estas figuras, ¿no? Tan corruptas, sabiendo ya quiénes eran. Y esto deriva en algo que ya hablaré en otro momento que comento a menudo, que es, hay una tesis de los prianistas, ¿no? Que siempre dicen, es que López Obrador controla a Claudia Sheinbaum, ¿no? Esto lo vienen diciendo de manera torpe desde el primer día de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que Sheinbaum es la títere de López Obrador, ¿no? Y ahí es donde ni siquiera ellos, insisto, lo he dicho varias veces, ponen en orden sus ideas, ¿no?
No lo voy a hablar hoy por completo, no lo voy a profundizar, pero de entrada tendrían que ordenar sus ideas en el sentido de que se tendrán que poner de acuerdo con respecto a si López Obrador, según sus ideas bien perdidas, es el que de alguna manera controla a Sheinbaum y Sheinbaum es la títere de López Obrador. En ese sentido, si eso creen, pues entonces no vayan a decir después que hay una ruptura entre Sheinbaum y López Obrador, porque las dos cosas no se pueden al mismo tiempo. No se pueden los dos argumentos ser válidos al mismo tiempo y a la vez. Yo les denomino a estos argumentos miopes, argumentos de Schrödinger, ¿no? Como esto de estar en dos estados al mismo tiempo. No se puede. En este sentido, o AMLO controla a Sheinbaum y Sheinbaum es el títere de AMLO, o hay una ruptura entre AMLO y Sheinbaum. Pero ni eso pueden hacer los prianistas fanatizados, idiotizados, en tratar de ponerse de acuerdo entre sus propios argumentos. Porque, insisto, o vas a estar de lado en la tesis diciendo, o hipótesis al menos, diciendo que AMLO tiene una ruptura con Sheinbaum y Sheinbaum ya tuvo una ruptura con AMLO y en este sentido Sheinbaum está haciendo lo que quiera porque ya rompió con AMLO, porque hay quienes dicen eso, o vas a decir que AMLO controla a Sheinbaum y Sheinbaum es la títere de AMLO. Pero no puedes decir las dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Te tendrás que poner de acuerdo, insisto, con tus propios pensamientos. Por eso esto deriva en muchas cosas y en mucha especulación de los miopes que no han entendido nada. Es obvio que AMLO y Sheinbaum, de alguna manera, es más, hasta de manera políticamente, por mera astucia política, pues no se pueden, no puede haber rompimiento. Si hay rompimiento en esa mancuerna, pues básicamente se viene abajo Morena. Es lo que no alcanzan a entender los prianistas. Ahora, no por eso AMLO tiene sus ideas y sus preferencias y la presidenta Claudia Sheinbaum tiene también a su vez sus propias ideas y sus propias preferencias. Encontrar el punto medio ahí es donde está la capacidad de gobierno de Sheinbaum, que la creo bastante talentosa, para poder saber de alguna manera dónde decidir y dónde plantear sus propias tácticas y sus propias estrategias a fin de poder tener capacidad de gobierno. Así que bueno, esto es más o menos lo que ha estado pasando. Es peculiar, insisto, que los que más estén dando gritos al cielo por temas de corrupción, pues sean los de siempre, ¿no? Los prianistas fanatizados, idiotizados, que pues al final eh, ahora no dejan de hablar de corrupción, mientras que en los sexenios prianistas nunca la mencionaron, y que te encuentres incluso, ¿no? Casos como el de estos, de María Amparo Casar y demás, que incluso publicaron algunos libros, ¿no? Este, sobre, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Creo que es minifinanciamiento. A ver, vamos a ver. Un librito que por ahí publicó María Amparo Casar. Dinero bajo la mesa. Libro de Luis Carlos Ugalde y María Amparo Casar. Publicado, por cierto, en 2018, ¿no? Más o menos, ¿no? Donde te dicen este financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Insisto, ¿no? Una señora que es la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción, pero que además en esta hipocresía constante que manejan ellos, pues publique un libro llamado así, ¿no? Dinero bajo la mesa, cuando ella recibía dinero, ella misma recibía dinero, ella y su organización de Mexicanos por la corrupción, recibían dinero de la USAID, $1 millón, en ese mismo periodo, 2018. Esto dicho por ella misma, ¿eh? Y obviamente lo tuvo que decir porque Trump, en su gobierno, empezaron a recortarle fondos a la USAID, obviamente, y ahí es donde salió el peine. Por eso insisto, esta gente está bañada de pureza, pero en el fondo, su único disfraz es el de la hipocresía.
O sea, esta gente se baña de pureza, se da golpes de pecho, pero al final son pura hipocresía. Entonces, por eso es que esta señora, ¿no? Ella no hablar de los casos los cuales la acusan a ella directamente de corrupción, no tienen autoridad en nada, política, moral, para estar dando cátedras de corrupción. Y más o menos ese es el problema y la trampa que ya he explicado que cayeron los prianistas, ¿no? De ser representados por farsas, de ser representados por hipócritas, de ser representados por corruptos, pero al final ellos estar felices y contentos de ello, porque nunca pusieron un pero. Y eso hasta hoy sigue siendo su propia trampa. El hecho de que estén, insisto, tan sobreenfocados en solamente tirarle a Morena y no criticar al prianismo que los representa, los tiene entrampados y los tiene en el hoyo y cavando. Los tiene condenados. Porque realmente es una oposición que está totalmente deteriorada, deslegitimada, desmoralizada y que no tiene autoridad de ningún tipo. Nada más basta ver ahora resulta también estar viendo a Costa Naranjo y al otro, al pollo Al de Toy Story, ¿no? ¿Cómo se llama? Álvarez y Casa, pues haciendo ya nuevos proyectos e iniciativas políticas y dices, ¿con qué cara? ¿Con qué autoridad vienen estos cínicos corruptos descarados a estar presentando iniciativas políticas? Insisto, ¿con qué cara? Pero no, ahí tienes a los prianistas fanatizados que prefieren, insisto, enfocarse o sobreenfocarse en todo lo que hace bien o más bien solamente en lo que hace mal Morena, en lugar de ver lo que está haciendo mal su oposición, la oposición que, pues yo veo que realmente los representa, o sea, al final sí los representa, se identifican perfectamente con ellos, ¿no? Y realmente creo que se terminan representando bien ahí, ¿no? En ignorantes, hipócritas, apáticos, atípicos, atípicals, fanáticos, que se quejan de todo, pero no proponen nada, que se quejan a diario, pero no mueven un dedo. Están bien representados. Entonces, bueno, hoy terminamos con esto, ¿no? Del tema de corrupción. Creo que lo hicimos de manera, bueno, intenté hacerlo de manera matizada, equilibrada, en el sentido de que partimos de un argumento sensato de Leo Zuckerman, en el entendido que, insisto, es posible tener puntos de acuerdo, posturas iniciales donde podemos conversar, dialogar, siempre y cuando tengamos un argumento fundamentado. El de Leo Zuckerman además tiene su fundamento porque está bien equilibrado, reconoce fallas en el pasado y fallas que siguen ocurriendo en el presente con todos sus respectivos gobiernos, y en este sentido ahí podemos encontrar puntos de acuerdo. No podemos encontrar puntos de acuerdo si estás fanatizado en el extremismo de solamente estar parcializando a favor o en contra de un bando, ¿no? Entonces, con esto concluyo, ¿no? La corrupción al final pues es esto, ¿no? Un problema estructural, sistemático, sistémico, no es lo mismo sistemático y sistémico. Búsquenlo en el diccionario, tiene sus diferencias, sistémico es de sistema, sistemático en recurrencia, en que se vuelve un patrón, en que se vuelve una constante. La corrupción es esa constante, que la oposición ocupa como un comodín, no como algo que realmente le interese resolver, porque si resolviera la oposición la corrupción, ellos dejarían de tener todos los beneficios que tienen. Esa es la paradoja que tampoco entienden los prianistas. Si se resuelve la corrupción, los que más pierden son los prianistas, siendo sensatos que los morenistas. Si se resolviera la corrupción, el PRIAN ni siquiera tendría que existir. Ahora, el problema también no se queda solo ahí, sino que Morena también no está exenta, y lo ha demostrado desafortunadamente, de cometer casos de corrupción. Y si Morena tampoco se empieza a controlar y a proponer mecanismos de verdadero control para evitar la impunidad, que es el único candado, la impunidad que puede evitar y controlar la corrupción, porque insisto, la corrupción como tal es muy complicada de controlar o eliminar. Peor aún si existe impunidad. La impunidad es lo que de alguna manera evita la corrupción y que crezca la corrupción.
si Morena no se encarga verdaderamente de crear mecanismos de eh, control de corrupción e impunidad, pues la cosa va mal, sin duda. Y como ya dije, tan mal que podrían llegar opositores cualquiera, llámese PRIAN o los que se inventen ahora con sus nuevos partidos, pues a capitalizar esos errores de corrupción en Morena y podrán de alguna manera pasar factura. En este sentido, Morena tiene que realmente comprometerse a generar formas de, insisto, de poder combatir verdaderamente la corrupción y la impunidad de manera real. Tampoco podemos caer en romantizar que los sistemas, insisto, anticorrupción, que mexicanos contra la corrupción, que el INAI mismo, que la función pública de los sexenios prianistas daban muy buenos resultados cuando tenemos todos los casos ahí a la vista documentados de tremendas corrupciones, la estafa maestra, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso digo, la corrupción va a ser una constante. El gobierno que sea capaz realmente de demostrar un combate efectivo y congruente, y para que sea congruente tendrán que ser capaces de juzgar a sus propios partidarios y a sus propios miembros de partido y a sus propios gobernadores y a sus propios presidentes municipales, aunque sean de su propio partido, cuando empiecen a demostrar eso, y es algo que sí creo que Morena todavía tendría que tener más énfasis y tendría que estar demostrando con contundencia, solo así nos podremos dar cuenta que la corrupción al menos se está tratando de manera un tanto más real. Si no, Morena corre el riesgo de volver a caer en la simulación y de volver a caer en este intento de proteger tanto la cohesión partidaria y política, evitar los costos políticos, que al final los costos sean no políticos, sino sociales, y la sociedad empiece a, pues básicamente volver a ver, sí, a Morena como el nuevo PRI o como el PRI de siempre y de toda la vida. Que es la tesis que muchos de nosotros dijimos: mientras Morena evite caer ahí, pues puede que todavía tengan forma de decir somos distintos, que es lo que les gusta decir generalmente. Luisa María Alcalde, que a mí me ha parecido muy deficiente su dirección en el partido, cada que hay casos de corrupción dice somos diferentes, sí, pero ¿qué tanto lo han podido demostrar? Más allá del discurso, creo que si siguen en estas líneas y no empiezan a tomar acciones mucho mayores, mucho más contundentes y ambiciosas, sí corre el riesgo Morena de caer en los mismos errores, insisto, de corrupción sistemática de los partidos de toda la vida. Así que eso es lo que se está jugando realmente Morena, la capacidad de poder demostrar si realmente son diferentes. Yo hace meses comenté eso sobre el tema de Adán Augusto. Afortunadamente Adán Augusto ya salió. Ahora, nos gustaría ver a Dan Augusto de alguna manera sí dando y rindiendo cuentas de su desempeño político, no solo como coordinador, sino desde gobernador. Y eso es lo que todavía de alguna manera son deudas pendientes. Si hay cobijas de impunidad dentro de los miembros de Morena, están cometiendo un grave error. Es lo único que sentencio el día de hoy. Concluye sentencio que si hay cobijas de impunidad de los miembros de Morena con tal de conservar y más bien apoyar el lado de la eficacia en lugar de los principios, pensando que así se evitan costos políticos, están en el peor camino. Morena se debe de empezar a tomar en serio. Yo creo que sí, no estaría de más un proyecto real, porque de momento creo que todavía no hay muy buenos mecanismos de control de corrupción. Y creo que si esa es la bandera, ya ha sido la bandera de Morena durante tanto tiempo desde López Obrador, pues tendrían que tomarse más en serio cómo verdaderamente, ahora con Claudia Sheinbaum, que me parece que tendría la capacidad ella de hacer un equipo técnico serio,
así como propongo el maxiproceso, propongo esto otro. Crear una institución verdaderamente confiable, de personas intachables, de personas que tú digas, le creo, de personas con carreras, insisto, intachables, figuras incorruptibles, que sean los encargados de llevar a cabo y consolidar un verdadero proyecto de lucha anticorrupción, pero que se vea reflejado, pues tal cual, en un mecanismo de control real, sin que sea beneficiado, sin que esté apoyando algunos intereses políticos, públicos o privados, sino que realmente económicos, porque obviamente siempre ha habido estos poderes fácticos tratando de evitar eso, ¿no? Por eso digo, es que si la corrupción en verdad no existiera, los principales afectados son muchos de los opositores hoy de Morena. El propio Salinas Pliego, por ejemplo, y para cerrar. Si la corrupción no existiera en México, el principal afectado sería Salinas Pliego. El tipo no quiere ni pagar sus impuestos. Ves todo el teatro que ha hecho, todo el berrinche que ha hecho el impresentable, miserable de Salinas Pliego, que se dice millonario, pero al final es un miserable. Ni todo su dinero le quita lo miserable que es. Si no hubiera corrupción, insisto, los principales afectados son esos, los opositores de Morena. Porque entonces todos tendrían que pagar sus impuestos, todos tendrían que seguir la ley, no habría excepcionalidades, no habría tratos preferenciales. Por eso digo, sí urge, porque es un tema grave el tema de la corrupción. Y si ya empezó en la narrativa López Obrador con ello, pues que se concreta en la acción, que no se rindan en esa lucha. Pero además van a necesitar, por supuesto, insisto, asumir los costos políticos de, por ejemplo, enjuiciar a un Adán Augusto o a un Ricardo Monreal o a cualquiera que se quiera aprovechar de su función pública, de su cargo, de su puesto, de su fuero. Pero son costos políticos que van a requerir, sí, de voluntad política. Y esa voluntad política, creo hoy, la única que tiene la fuerza para poder emprender eso, esa campaña, es la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero yo he comentado en la tesis, he insistido que realmente, a pesar de que se pueda tomar como que ella puede perder, yo creo que ella tiene mucho que ganar. Y sí la creo con la capacidad, el carácter y la fuerza, si así lo quisiera ella, de poder emprender esa gran lucha de manera real. Es más, ya se empezó a enfrentar directamente ella con este impresentable de Salinas Pliego. Y lo hizo mucho más fuerte ella, esta confrontación, que la propia confrontación que tuvo López Obrador con Salinas, que realmente no la hubo en su sexenio. Quien realmente se enfrentó ahora fue la presidenta. Entonces realmente la presidenta, pues para quien le quede duda de que tiene pantalones, no solo los tiene, le sobran pantalones. Tiene más pantalones que Salinas Pliego. Por eso creo que ella sería simbólicamente, como autoridad política y moral, la única capaz hoy de llevar un movimiento verdadero de lucha anticorrupción. Por eso yo espero que en algún momento surja, porque ahí está la opción B. Si por algo no surge eso, creo que va a ocurrir todo lo contrario. La presidenta quedará muy debilitada, el partido de Morena quedará muy debilitado y la fuerza política que hoy tienen, y en gran medida es herencia también de la fuerza política heredada de López Obrador, se irá diluyendo con el tiempo. La oposición lo que busca es desgaste. Diario, diario estar comentando sobre la corrupción, sobre la seguridad y demás. En algún momento sí generará en la sociedad, que además no suele tener pensamiento crítico, un desgaste. Y la sociedad se empezará a creer la narrativa impuesta en la posverdad a través de los medios corporativos, al punto en que la sociedad mexicana empezará a pensar que en verdad Morena es sumamente corrupta, vivimos en el país más corrupto del mundo, nunca había habido tanta corrupción en la historia de México, y en ese sentido los costos políticos serán en contra de Morena, porque empezará a perder Morena todo lo que tiene hoy y que cree tan seguro. Entonces por eso es que urge realmente esto y que se empiece a notar de manera contundente. Al menos ya salió Adán Augusto, pero quedan todavía
muchos temas pendientes.